En el aire de tu programa Impacto Comunitario, dándote las gracias por tu apoyo. Recuerda que trabajamos para ti y hacemos contenido de calidad para que tú puedas disfrutarlo con tu familia. En el día de hoy estamos en el centro, en el lugar de meditación y oración de nuestro invitado del día de hoy, un lugar muy acogedor, muy espiritual. Haciendo memoria, hablando de los aportes a nuestra comunidad, pensamos en los jóvenes que se han destacado en los idiomas, en diferentes idiomas, principalmente en el idioma inglés. Y en la trayectoria de aquí de Andrés Boca Chica, cuando se habla de idioma, hay que mencionar al profesor Caco. Con nosotros el profesor Caco. Muy bienvenido, Caco. Bienvenido, gracias por la bienvenida que usted me da también. Les recordamos que estamos en el lugar de recreación, meditación y oración del profesor Caco. Caco, hemos hablado con algunos jóvenes talentosos, disciplinados y que dominan muy bien el idioma inglés. Se podría decir que son maestros, y hablando con ellos siempre salta un nombre y le preguntamos: wow, tú hablas muy bien el inglés, tú eres un duro. Y siempre dice: eso yo se lo debo a Caco. Eso yo se lo debo a Caco. Y no solamente el yo hablar perfectamente el inglés, sino la disciplina, porque en cada lección no solamente Caco se enfocaba en enseñarnos a hablar, a escribir y a escuchar bien el inglés, sino también nos daba disciplina y principios cristianos. ¿Qué tú me puedes decir de eso, Caco? Bueno, primero, Dios bendiga a todos. Y gracias a ustedes también por esta oportunidad que me dan de estar en su programa. Sabes que el inglés no es solamente un idioma. Yo le digo a los estudiantes que el inglés es una cultura hablada, que no solamente hello, hi, como saludo de entrada. No, el inglés es una... requiere de aprender su disciplina. Detrás el comportamiento del inglés, inclusive cómo hablar, cómo usar la boca para hablar, cómo dirigirse a las personas, que no es algo que tenga que llamarle la atención y tampoco la gente quejarse de ellos, de que están hablando un inglés de calle, como la gente acostumbra a decir, un inglés tirado, sino que tengan algo tan formal que tengan que preguntarles dónde aprendieron, que es allí donde está mi garantía, que las personas salgan bien preparadas, bien culturizadas y también que tengan muy buena disciplina. Ese es mi enfoque. Y no solamente enseñarles inglés y ya no, sino que ellos aprendan a defenderse, si tienen también que enseñar inglés a otros, como que puedan poner su propio negocio de enseñanza o lo que ellos quieran hacer. Pueden viajar a cualquier parte del mundo y el inglés que ellos lleva un poco de todos los acentos, así de todos los lugares, los acentos que yo conozco del inglés, porque no solamente el inglés que conocemos el americano, está lógicamente el británico, entre otros, los de las islas. También le explico mucho, el más difícil de todo, que es el jamaiquino. Yo le explico a la gente cómo se maneja y cómo es que el jamaiquino pronuncia. En caso de que les toque cualquiera de ellos, entonces que puedan defenderse. Muy importante. Es como una promoción o promocionar tu producto con calidad y disciplina, porque cada joven que se educa en el idioma inglés en tu escuela sale no solamente hablando bien el inglés, sino disciplinado. Caco, ¿desde qué tiempo tú tienes ejerciendo la profesión de profesor de inglés? O sea, dando clases de inglés, enseñando. Bueno, enseñar inglés me ha seguido toda la vida, yo podría decir en este caso. Empecé muy niño, realmente, a estudiar. Tenía unos 9, 10 años, me parece que era, cuando tomé los primeros libros. El primero me lo compró mi hermana mayor. Me regaló el primer libro y el diccionario me lo regaló de un golpe de una tía mía, que se lo agradezco muchísimo, María del Carmen. Ojalá ahí pudiera ver esto un día. Y mi madre también, que me aconsejaba mucho y me ayudaba mucho. En sí siempre me llamaba aparte, porque mi mamá entendía que yo era muy inteligente y en todo lo que yo me ponía yo lo aprendía. Y recibí mucho apoyo también de muchos amigos, a pesar de que también hubo, en toda mi trayectoria, hubieron dificultades de gente que no quisieron que yo estudiara, gente que se oponían a los estudios del inglés porque no había necesidad de ello para ese entonces.
Pero según fui creciendo, también los amigos que me veían estudiando inglés querían que yo les enseñara y les enseñaba, sin ningún problema. Pero como escuela, la primera vez tenía unos 14 años cuando empecé. Wow. Y yo recuerdo mi primer estudiante, de toda mi trayectoria, recuerdo mi primer estudiante como maestro de inglés, que vive ahí en Monte Adentro. No quisiera mencionar su nombre, no sea que le dé vergüenza. Sería bueno que lo mencionara. Mi primer estudiante de inglés de toda mi trayectoria. Era de unos 14 años, como decía, y me agradó mucho, pero era un muchacho. Fui a la clase un día y de repente dejé de ir yo mismo a la clase, no volví, un muchacho, un niño, con 14 años enseñando inglés. Wow. Después de eso me llamaron en otra ocasión también a enseñar y como que no le hice mucho caso así. Y eso me persiguió toda la vida. Todo el que sabía que yo estudiaba inglés, que sabía inglés, me llamaba siempre para que hiciera algo, para que les cante. Recuerdo que en una ocasión, cuando Michael Jackson y no recuerdo el otro señor que se reunieron, Lionel Richie. Sí, se reunieron para crear una canción por causa de que él fue a África y vio la necesidad que había allí y la gente le pedía y él no quería hacer nada. Entonces crean We Are the World, We Are the Children. Somos el mundo, somos los niños. Entonces cuando salió la canción, pues ya para ese tiempo ya yo sabía mucho. Y como no había ninguna red social, ningún lugar de donde extraer las letras, pues yo tenía que esperar que en la barbería de un señor llamado Jesús, que trajera en el periódico, y donde Domingo también me recuerdo, difunto hoy día, que ellos compraban el periódico para que los que estaban en espera para recordarse leyeran el periódico. Y el Listín Diario solía traer las letras de las canciones que estaban en el top 10. Okay. Y yo recortaba, esperaba que terminara de cerrar la barbería, especialmente la donde Jesús, donde Domingo, en ocasiones dependiendo quién lo tuviera, y esperar a que cerrara la barbería ya eso de las 8 o 9, a la hora que cerrara me quedaba allá afuera. Pues ya Jesús sabía, especialmente Jesús sabía que yo quería esa hoja y la arrancaba. Donde Domingo no me hacían caso, yo simplemente la tomaba. Pero más tiempo pasé donde el mismo Jesús sacando esa hoja. Entonces sacaba la hoja, me aprendía la canción, y cuando un día me paré a cantar la canción en un sitio donde había gente, yo solamente quería que la gente supiera que yo sabía inglés, muchacho, estaba creciendo. Canto la canción We Are the World, We Are the Children. Entonces cuando la gente me vio cantando eso, ¿y tú sabes eso? Y él me preguntó, ¿tú entiendes lo que tú cantas? Y yo, sí, yo entiendo lo que cantas. Enséñame. Y ahí me persigo otra vez a enseñar. Empiezo a enseñarle a la gente a cantar y la gente se alegra y me llaman por donde quiera. Y fui creciendo y no le hice caso mucho a lo de enseñar. No fue hasta que un día, ya yo trabajaba en los barcos, en el Salvo Master, que fue el primer barco remolcador que trabajé. Junior Chad, que vio el talento de enseñar, que también ya sabía, estudiamos en ese tiempo juntos, entre otros que ya estudiamos juntos también, de la época. Yo fui el que seguí, que nunca me paré. Y Junior Chad me dice, ¿por qué tú no pones una escuela de inglés? ¿Por qué no empezamos a dar clases? Pues se reúne un grupo e inicia esta escuela que tú ves hoy en día. Empieza en donde estaba el patio de la Iglesia Apostólica Central, eso de frente al muelle. Sí. Tenía un patio, antes de hacer la estructura que ustedes ven hoy día, había un patio. Al lado vivía Lugo. Correcto. Sí, que era el jefe del sindicato. Correcto. Sí, allí empieza lo que es The Light of Hope School, que es la escuela de inglés, la Luz de la Esperanza. Lo que pasa es que la gente le dice la escuela de Caco, se llama escuela de inglés, la Luz de la Esperanza. Empieza ahí en el patio de la Iglesia de la Fe Apostólica. Éramos un grupo que empezamos a dar la clase, yo no quería dar la clase y me empujaron hasta que un día tomé la tiza, para no hacer la historia muy larga, tomé la tiza y empecé, al yo ver que el maestro que explicaba no explicaba como era, pero la letra pues no es así. Yo le dije a yo, pero eso, las letras no funcionan así. La gente no puede aprender a hablar un idioma si no conoce las letras. Entonces lo que hice fue que empecé a enseñarle a la gente las letras y cuando yo tomé la tiza, pues la gente se alegró, ¡hey! Se alegraron muchos. Inclusive recuerdo mi primera secretaria que fue Ruchal, hija del pastor Juan Chal, al lado de quien en aquel entonces fue su novio, eran los dos mis secretarios. Y de ahí ya la iglesia ya no cabía la gente en el patio de la iglesia. Me vi sin lugar donde tener la gente y yo dejé la escuela y me iba a dedicar a otras cosas porque me gustaba mucho la marina mercante. Yo era marino mercante en aquellos entonces y me llamaron los mismos estudiantes, ¿qué pasa? ¿Tú no has vuelto a la escuela? ¿Por qué tú no sigues? No, porque ya no cabemos ahí, no sé qué hacer, quiero dejar eso. Me dijeron, no sigue. Y busqué exactamente donde estamos ahí, en ese lugar, de ahí hasta el sol de hoy. Estamos allí ya por muchos años. Escuchándote relatar la historia, parte de la historia, yo he estado haciendo un pequeño análisis. ¿Tú no has analizado, Caco, que
todo en la vida, o sea, hay cosas que son destinadas, que Dios pone el talento en ti. Y como tú detallas, tú no estabas en eso de dar clases, pero el Señor te capacitó para eso, ese es tu talento. O sea, tú fuiste instruido para que tú fueras un profesor, no un profesor de inglés, un maestro, porque profesor es una cosa y maestro es otra. ¿Me entiendes? Enseñar y educar es otra cosa. Yo siento que lo tuyo fue un designio divino, porque la historia es como tan compleja, como de la mano, así. Tú le estabas huyendo y como que Dios dijo, mira, yo quiero que tú estés ahí. No, pero que yo, es ahí y terminaste inclusive, yo me convertí en soldador profesional. Yo trabajé en soldadura mucho tiempo, soy soldador profesional. Sí, enseñé a unos cuantos, que todavía hay uno que vive de eso, y yo le enseñé a soldar, siendo también muchacho. El primer trabajo de soldadura que hice tenía 8 años también, precisamente. Y me destaqué en soldadura. El dueño del taller le llaman Leña, todavía está vivo. Y él tuvo un accidente una vez en el ingenio, me recuerdo, y me dejó como encargado del taller. Siendo un niño. Siendo un niño, porque son ya, para cuando tuve accidente yo tenía unos 10, 11 años por ahí me parece que era. Y me hice responsable del taller siendo un niño, 11 años, 12 por ahí, no recuerdo con exactitud, que él tuvo el accidente y hice todo el trabajo que había pendiente. No solamente lo hice, sino que fuimos un grupo que me ayudó y fuimos y montamos los trabajos. Y empecé a recibir trabajo también. Caco, hay que reiterar también, un niño de ese tiempo, un niño de los tiempos que nosotros éramos niños, sí, era un hombre ahora, porque responsabilidad, seriedad y honestidad, eso era por ley. O sea, cuando hablamos de un niño corto, con poca edad, pero con la capacidad de un adulto. Oye, para mí fue un gran, no voy a llamar la palabra orgullo, pero para mí fue una gran alegría. Oye, mi hermano, recuerdo yo trabajando soldadura que en mi casa no había comida en esa semana. Y me sentí feliz cuando yo porté la comida de la casa en esos días. Feliz de la vida, del taller de soldadura. Pero como quiera, allá mismo en el taller, había algo que me impulsaba a estudiar inglés. Yo creo que es Dios, que me está preparando para esta época. Y para que muchos jóvenes surgieran en la actualidad. Porque no solamente es el inglés y la formación, también se les enseña la palabra de Dios. Amén. Porque no hay ninguna formación si la palabra de Dios no está detrás. No importa el tipo de enseñanza que tenga la persona, si Dios no está detrás hay un fallo. No importa lo que diga la gente. Si Dios no está en todo lo que tú haces, hay un fallo. Yo te dije, te estaba diciendo ahora que tu vocación es como un designio divino, porque no es solamente enseñar el inglés, que hable bien el inglés, sino los principios que tú le enseñas a tus alumnos, los principios cristianos. Es tan tal que los jóvenes que han pasado, las personas que han pasado, porque ya hay algunos que ya son adultos, sí, que han pasado por tu escuela, tienen una disciplina. Oye, se nota que se le enseñó bien, que tienen disciplina, manejo, y la mayoría terminan en el evangelio. Sí, la mayoría siempre van al evangelio, porque tú le siembras la semilla. O sea, vuelvo y reitero, tú fuiste preparado. Moisés fue que fue preparado desde el vientre de su madre, ¿verdad? Entonces tú fuiste preparado desde pequeño, tú fuiste preparado porque tú pudiste seguir soldando. Sí. Pudiste estar viajando en un barco como marino. Trabajando en barco me gustaba muchísimo, como marino mercado. Pero, perdón que te interrumpa. No, allá mismo en el barco cuando trabajaba, allá yo estaba enseñando inglés. Increíble, los que estaban ahí conmigo. Yo era el intérprete de los que estaban ahí, inclusive los jamaiquinos que habían ahí en el barco. Eran unos 12, 13 jamaiquinos que habían ahí. El inglés de ellos, tú sabes que es muy confuso, muy difícil, porque tiene un acento suajili muy puro, palabras suajili y el inglés, y cuando hacen una mezcla de estos dos, forman un lenguaje que solamente lo entienden ellos, que para poderlo entender hay que estar en medio de ellos. Yo trabajé 2 años con ellos, y yo tenía que ser el intérprete entre el capitán, que era británico, un buzo que había también con nosotros, que era canadiense, uno de Inglaterra y más los dominicanos. Yo tenía que estar en medio de todos, o sea, interpretándole a todo el mundo ahí. Que hablaban inglés, pero son inglés diferentes. El británico no entendía el jamaiquino.
El británico entendía solamente el canadiense, pero nadie entendía el jamaiquino. Pero todavía el inglés canadiense todavía es un poquito diferente al inglés. Sí, sí, no, claro que sí, tiene su diferencia. Caco, en el mismo ámbito, pero yo quiero hablar del tema religioso. ¿A los cuántos años, o sea, a qué edad tú conociste los caminos del Señor? Bueno, siendo yo pequeño, me recuerdo también, todo empieza siendo yo niño. Todo empezó ya en mi niñez, todo. Inclusive le decía a mis padres, muchos a veces no me escuchaban ni nada. Yo me recuerdo que me hice un sueño viviendo donde mi abuela, donde todo el mundo se murió. Y éramos solamente 5. Y de tantos cuentos que escuchaba de niño, que te va a salir un muerto, yo le tenía miedo a los muertos. Y en ese sueño corríamos los 5, y donde quiera que íbamos todo el mundo estaba muerto. Todas las casas estaban llenas de cajas con sus muertos dentro. Y no había lugar, no había nadie, solamente quedábamos nosotros 5. Y no importa la calle, estaba entonces llegando la noche, que era cuando me daba más miedo. Y yo decía dentro del sueño, dije, ay Dios mío, gritando en el sueño, ay Dios mío, todos gritábamos. Dije, ay Dios, ahora está llegando la noche, cuando todos esos momentos se levantan a comer, siendo yo niño, y cuando esos momentos se levantan a comer, ¿qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a hacer? Y nos quedamos en una calle ahí todos abrazados, con miedo, temblando, hasta que desperté. Cuando despierto recuerdo que era Semana Santa, inclusive jamás se me olvida eso. Llamo a la tía mía y le digo, tía, yo me hice un sueño. ¿Y qué te soñaste, mijo? Yo me soñé que todo el mundo se había muerto, le expliqué todo el sueño. Y lo primero que estaban escuchando, miraron fueron los números para jugar. Y yo no, yo me estaba en otra cosa. Y ellos miraron los números para jugar. Anote eso en tradiciones inicuas de nuestros antepasados. Y yo estoy asustado porque desperté asustado. Y eran las 10 de la mañana de ese día, yo le explicaba a la tía mía y seguía asustado. Yo estoy seguro que la tía mía no se acuerda de eso. Y seguía asustado y dije, ay Dios, ellos están empezando el número. Y yo me estoy muriendo del miedo, asustado. Y lo dejé así. Y le dije, tía, yo me quiero convertir. Y dije, ¿te vas a convertir, mijo? Ay, sí, mijo, sí, conviértete. Mi tía, pues bien, mi tía siguió hablando con alguien. No recuerdo con quién era. Y de ese entonces mi abuela también empezó a mandarme a la iglesia. Y la primera iglesia evangélica que me mandaron fue, recuerdo yo, a la Asamblea de Dios, que está por la Bertilia. Okay. O sea que Andrea, el municipio de Boca Chica se formaron de 3 iglesias. La parte religiosa, que es la profecía, que fue la primera, la fe apostólica, y la Asamblea de Dios. Solamente existían esas 3, y estaban en el área de la esquina caliente, hasta que fueron moviéndose a y la primera lugares. Yo tengo una pequeña confusión, que en estos días estaba hablando con un amigo mío, de cuál fue la primera iglesia aquí en Andrés. La profecía. La primera en llegarse. Okay. No sé si fue la primera en el país entero, pero aquí en Boca Chica fue la profecía. La profecía está ¿dónde? Ahora está por la que está en el Ligo. Esa fue la central de, o sea, lo que hoy en día se convierte en la central de nuestro municipio. Okay. Caco, hay otra faceta tuya que quizá mucha gente no sabe. Caco no solamente profesor de inglés, no solamente soldador, no solamente marino del mercante, no solamente un hombre bastante inteligente, no solamente un padre ejemplar, no solamente es un esposo amoroso, no es solamente un hombre con muchos talentos y muchos deseos de aprender, también es actor. Sí. Yo quiero que tú le expliques a la Cámara de Impacto Comunitario de un cortometraje o largometraje, porque fue bien largo, que anda en las redes todavía, donde tú participaste. Háblanos un poquito de eso. Para los muchachos fue una sorpresa, para Junior Hogan o Belly Junior, que conocemos. Para él fue un impacto. Mándale un saludo a Belly Junior. Belly Junior, Dios te bendiga, muchachos. Para Belly Junior fue un impacto que él escuchara que yo quería participar. Yo sí, yo puedo participar, yo sé actuar, sé actuación y todo eso. Y él nos dijo, Caco, actor. Eso fue lo que dijeron los muchachos, Caco, actor. ¿Y eso? Bueno, pues ellos se animaron y fueron. Pero después fui donde Sensei y hablamos. Y dije, sí, está bien, voy a hablar con Belly Junior. Yo sé que Belly Junior era que estaba detrás. Y Durby Jesús. Y fueron y me hicieron una toma allá y quedaron totalmente sorprendidos cuando vieron el video. Ellos grabaron todo, pero no estaban sorprendidos hasta ver el video. Cuando vieron todo ahí fue que quisieron darle seguimiento, porque nadie pensó que yo iba a poder actuar a esa magnitud, ¿entiendes? Pero yo actuaba hace tiempo ya. Sabes que el que es cristiano evangélico, que recibe educación evangélica y se cría en ese medio, o crece en ese medio ambiente, tú ves, siempre las iglesias en drama, y todo cristiano evangélico tiene un punto de drama que puede dramatizar. Eso no solamente Caco, sino todo cristiano evangélico que ha participado en dramas en las iglesias puede actuar.
y aún no participando, observando o ayudando, se aprende. Sí, correcto. También, aparte de eso, yo empecé a ver tutoriales. Ya que me gustaba mucho el cine, empecé a ver tutoriales, a ir aprendiendo los 7 segundos, los 15 segundos en las actuaciones, los tantos segundos, cómo se dividen los tiempos en las actuaciones. Voy aprendiendo todo eso en algunos tutoriales que vi y fui aprendiendo más, que inclusive pude aportar también durante el rodaje de Revolución, que fue donde participé, tuve 2 participaciones, en las 2 partes de ella. ¿Y en tus planes no está participar en una película o otro drama? Seguir actuando, porque yo vi parte del drama o de la película y una serie, de la serie, y a mí me encantó. Yo lo vi varias veces. De Boca Chica, yo lo vi varias veces, la cuestión de los extraterrestres, y me gustó mucho tu actuación cuando tú llegaste a la casa de Olga, hablando con Nicolás, interactuando, y wow, pero mira, pero ese Caco, pero Caco sorprende a uno, y aparte de eso, Caco, ¿tú tocas algún instrumento musical? Bueno, vamos a decir que tocaba la batería, dentro de un poco, no mucho. ¿Y cantas? También puedo cantar, sí. Miren, puedo cantar también, sí. Pónganle atención, no mucho, pero pónganle atención a este video y se darán cuenta de las muchas facetas, de los muchos talentos que tiene el profesor Caco. Y es un ser maravilloso. Usted conversando con él, usted aprende, usted se nutre. No es un tiempo desperdiciado, es un tiempo de conocimiento, de sabiduría. Y a mí me fascina muchísimo conversar con Caco. Yo recuerdo que nosotros veníamos y interactuábamos y conversábamos casi a diario. Sí, casi a diario conversábamos. Sí. Hemos dejado de hacerlo, eso hay que volverlo a hacer. Así que nos reuníamos. Todavía hay unos cuantos muchachos que me visitan todavía y conversamos de diferentes temas. Dios me preparó desde niño para esta época. Recuerdo yo también pequeño que en mi casa se cayó un abanico. Vivimos ahí en el área de Esquina Caliente, que es donde nací también. Y el abanico de nosotros, en el del cuarto de nosotros, un solo abanico, éramos 3 varones, 6 hombres éramos ahí en el cuarto. 3 hermanos normales y 3 de crianza. Estamos los 6 ahí en esa habitación y se cae el único abanico que hay para esos 6 hombres, 2 camas. Dormíamos ahí aplatados, imagínate cómo era de incómodo. Se cae el abanico, se rompe una de las apas, de la hélice, y estamos inquietos. Dice mi mamá que hay que botar el abanico. Y pasamos una noche que no podíamos dormir. Por el calor. Mi mamá era fuerte de carácter. Y cuando mi mamá decía acuérdese, había que acostarse. Mi mamá era una mujer grande y fuerte. Y un carácter terrible que tenía mi mamá. No tanto tu mamá, las madres de esos tiempos eran así. No se veía lo que se ve ahora, que las madres son apoyadoras. Antes no. Mi mamá era fuerte también. Sí, entonces yo no sé qué hacer, me quedo mirando el abanico, como que la parte niño, a Mauri también, la parte niño se salió de mí ese día, porque mi mamá dice que hay que acostarse a las 8 ese día, y hace un calor terrible, y yo estoy todo el mundo inquieto ahí afuera, pensando que ¿qué vamos a hacer esta noche? Todo el mundo hablando ahí, mis hermanos, los ya adultos, y como que queda inquieto, todo el mundo sentado en una esquina, hay que acostarse temprano y no hay abanico, y yo me quedo mirando el abanico un rato muerto. Y llega mi mamá y me dice, ¿y tú qué piensas hacer ahora con el abanico? ¿Qué tú piensas? Cuidado si quema la casa. Y yo inventaba mucho de niño. Pues yo me fijé que el abanico tenía, en su hélice tenía 4 alas. Digo, se rompió una y me quedo mirándolo y le doy vuelta a los salmos, le doy vuelta, pero ven acá. Yo creo que si yo le rompo esa otra que está de frente a la que se rompió, es posible de que gire bien. Como que la parte del niño se me fue en ese momento. Increíble. Lo que hice fue que busqué una cegueta en el taller de soldadura, inclusive, del taller de soldadura, y fui y corté un pedazo de cegueta, y corté, y mi mamá vuelve otra vez, porque mi mamá siempre me observaba, pues yo me daba mucho, y me puse a cortar, ¿y ahora qué hace él? ¿Y ahora? Dime, pues así quema la casa, se va y vuelve otra vez, y yo, no me preocupes, yo lo voy a reparar. Oye, ahora él dice que va a reparar el abanico, empiezo y corto hasta que lo corté. Cuando conecto el abanico y prende, nada más dije, gracias a Dios, vamos a dormir bien esta noche. Cuando salgo dije, mamá, un niño al fin, mamá, arreglé el abanico. ¿Cómo que arreglaste el abanico? Cuando mi mamá hablaba fuerte, ¿cómo que arreglaste el abanico? Pues los vecinos salieron a ver si eran verdad.
Yo era un niño, porque él inventa mucho. ¿Qué fue lo que hizo? Va y viene y ve el abanico. Me recuerdo a Nelson, un hermano de crianza, dice, ¿qué fue lo que tú hiciste? Y, oh, pero eso es fácil. O se rompe una hélice. Bueno, más hay que romperle la otra que está de frente con esa y él se balancea el peso. Oh, apágalo, préndelo. Es verdad, lo arregló. Me dio un aplauso a mí. Hicieron así. Wow, me hicieron la cabeza así. Y ay, ay. En fin, que Dios venía preparándome, Jehová de los ejércitos venía preparándome desde niño para esta época, para ayudar a otras personas. Porque imagínate, en medio de la esquina caliente, uno creciendo en ese medio ambiente, ahí hasta que mi mamá un día se decidió mudarse de ahí y empiezo a buscar de Dios y acercarme a Dios, porque todo el tiempo tenía una inclinación hacia Dios. A pesar de que crecí en un hogar idólatra, nunca me gustó el movimiento idólatra. No sé por qué, yo creo que fue Dios que me preparó así, me diseñó así, desde el vientre. Nunca me gustó la inclinación hacia la idolatría. Siempre lo mío fue inclinarme hacia lo de Dios. De hecho, el único de mis hermanos, de los 6 que éramos naturales, que mandaban a la iglesia era a mí, mi abuela. Yo decía que ¿por qué a mí solo? Porque somos 6 y 3 más que vimos somos 9, ¿por qué me mandan a mí solo a la iglesia? Tuve que salir a vender dulce, ninguno de mis hermanos lo hizo nunca, a vender maní, a regalar los dulces de pote que hacía mi abuela. Tuve que trabajar limpiabotas. Mi hermano mayor, que murió, Cuffer, creo que muchos lo conocen, si esto llega fuera de Estados Unidos, conocieron a Cuffer, mi hermano, éramos limpiabotas los dos, unos cuantos de limpiamos zapatos en la esquina caliente. ¿Tú ves? Entonces, Dios fue preparándome poco a poco para algo diferente de la época. Y gracias a mi tía Berta, que fue el primer instrumento que Dios utiliza para que yo aprenda inglés, fui escalando poco a poco y aprendiendo, jugué un poco como niño, pero como que Dios me sacó la niñez desde el abanico en adelante. La parte del niño como que se me fue ese día, jamás volví a jugar. Me dediqué a taller de soldadura y ahí estaba con mi libro de inglés cuando no había trabajo. Los muchachos jugando camán por los callejones. Camán es para los muchachos de ahora, con una pistola, ¿ustedes recuerdan eso? Camán. Nosotros hicimos un programa donde hablamos de los juegos de antes. Sí, un juego muy sano. Sí. La botella, camán y todo eso que uno jugaba. Entonces yo me quité de todos los juegos. Los muchachos jugaban y yo estaba siempre sentado ahí. En el taller de soldadura cuando había trabajo con un libro. Inclusive yo mismo fui que trajo por primera vez a Boca Chica, el Marín Aguilú. Aquí nadie conocía ese libro, yo fui que lo traje. Tenía el Marín Aguilú, tenía el lado English, que me regaló mi hermana, el primer libro que tuve, llamado Lado English. Después del lado English, las versiones que había, tomé el inglés básico, después los primeros 6 tomos de inglés 900, la versión moderna de inglés 900, también de 6 libros, y empecé a el Cortina, que era como el tamaño de la Biblia, lo aprendí también completo, y llega el Marín Aguilú, llegaron todos esos libros, siendo libros que aparecían, yo me los comía todos, revista en inglés, iba a Boca Chica a recoger libros que dejaban los turistas, novelas en inglés, todo, yo recé con todo. Era como que tenía como hambre, entonces yo mismo me preguntaba que por qué yo estudio con tanta hambre, si no había hoteles, no había nada. Entonces la gente me decía a mí que es lo que me pasa. Mi mamá inclusive, escúchame que te corté, mi mamá inclusive hizo lo siguiente, tantos años con lo mismo, y mi mamá me escuchaba hablar, que yo siempre decía que yo estaba de que wiri. Mi mamá no sabía que era eso. Pues mi mamá llamó a una inglesa llamada Gladys Grant, ahí en la Jota, ya no habíamos mudado, y yo estaba más grande, ya yo estaba en mi plena adolescencia, donde ya había empezado también la primera escuela y todo eso. Llama a Gladys Grant, que es una inglesa, ya de tiempo murió. Le dijo, pruébame a ese muchacho a ver si es verdad que lo que él está haciendo es válido. O sea, me está volviendo loco el muchacho, todos los días con eso. Bueno, Gladys Grant se me acerca un día que voy caminando rumbo para acá, para allá, o sea, para el centro, para el Batey, como lo llamamos nosotros. Y me llama y se me acerca y me habla en inglés. Y yo me sorprendo, oh, ¿te habla inglés? Sí, yo me dice, yo soy inglés, I'm English, yo soy inglés. Y comencé a hablar con ella y me entendió y la entendí. Nunca había escuchado ese acento de ella. Y seguí conversando con ella y me gustó. Y luego fui a le dije a mi mamá, tu mamá me dijo ella en inglés, tu mamá dice que tú estás loco porque tú dices inglés. No, dígale a ella lo que usted escuchó de mí. Y eso la va a calmar. Ella fue donde mi mamá le explicó y me dijo, mi hijo, es verdad que tú no sabes inglés, porque tú todo el tiempo con eso, y mi mamá se tranquilizó. Ya se tranquilizó sí, de guri, todos los días. Como salía, tenía novia y todo eso, pero siempre curi, en mi momento de soledad. ¿Qué yo hacía? Porque mis amigos no hablan inglés tampoco ninguno. Ni mis hermanos ni mis amigos. Yo estudiaba solo. A mí me enseñó Jehová. Por eso te dije que tú fuiste escogido para para ese propósito. Y no solamente, miren, si nos ponemos a analizar ya hablando profundo,
no solamente para el inglés, o sea, el inglés fue tu fuerte, pero tú fuiste preparado para ayudar a los demás, Correcto. para guiar a más personas, porque fíjate, en todo lo que tú te pusiste, aprendiste, en todo aprendiste. Entonces, ustedes que nos siguen, fíjense todos los talentos, todos los dones que tiene el profesor Caco, que ustedes no sabían, ni yo mismo sabía. Y es un privilegio, el tiempo se va volando, hablando con una persona con tanto conocimiento, una persona tan afable, tan chévere, pero el tiempo se va rápido. Caco, tendremos que hacer una segunda parte porque el tiempo se va volando y ha sido un privilegio conversar contigo. ¿Algunas palabras que quieras compartir con nuestros seguidores de Impacto Comunitario? Bueno, a los seguidores de Impacto Comunitario les exhorto que los tiempos están cambiando, pero muy rápido. Los días se sienten como lo cortos que están. Y la misma palabra de Dios indica, nos dice que los días serán acortados por causa del justo. Yo sé que esto es en Apocalipsis y para la época apocalíptica, que debe suceder, pero ¿por qué está sucediendo ahora? ¿Por qué los tiempos están tan cortos ahora? Si, aunque sea para el tiempo apocalíptico. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que si Dios no acorta los tiempos, nadie sería salvo, no importa quién, ni pastor, ni líder, no importa quién, nadie sería salvo. Entonces lo más recomendable es que a través de Impacto Comunitario la gente acepte a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador. No hay otra salida. Acérquense a Cristo, mis hermanos. Somos Impacto Comunitario. Dale.